Al entrar yo, hermanos, en este tema el día de hoy, que lo que quisiera hablar es sobre el tema: bendito el día en que me quebrantaste. Bendito el día en que me quebrantaste. Muchas veces, hermanos, nosotros por lo general vivimos una vida saludable, comemos cosas saludables, nos nutrimos, nos alimentamos de algo que es beneficioso. Pero en algún momento dado, ya sea una comida, ya sea un resfrío que recibimos o experimentamos cuando salimos de la calor al frío, del frío a la calor, nos comenzamos a sentir mal y comenzamos con la runny nose, comenzamos con algunos síntomas, hermanos, de que algo no está bien con nuestro cuerpo, algo está mal. Y por lo general decimos: oh, nomás es cualquier resfrío, es cualquier gripe. Y pensamos, nada va a pasar. Y hay momentos que así es, que nada pasa. Pero hay otros momentos, hermanos, en que ese resfrío se vuelve en algo más serio y se va complicando y va manifestando síntomas. Y llega un momento, hermanos, en que ya estamos débiles, cansados y nos preocupa nuestra salud. Así que buscamos o acudimos a un doctor para ayudarnos en nuestra recuperación. Cuando nosotros, hermanos, vamos con ese doctor, el doctor simplemente nos da un diagnóstico y nos da una receta que trabaja en colaboración con nuestro mismo cuerpo. Porque nuestro cuerpo ya tiene defensas que están diseñadas para pelear aquellas cosas que no deben de estar dentro del cuerpo, como una bacteria, un virus que se introduce. Ya tiene defensas. Pero estas medicinas ayudan a unirse a esas defensas para poder traer esa cura o esa restauración al cuerpo, poder traer esa sanidad al cuerpo. Entonces, hermanos, ese momento de dolor, de cansancio, de aflicción, o ese momento, hermanos, de descuido, permite que se abra la puerta de una receta de mejorarnos. Se abre la puerta para ser mejor. Ese momento de quebranto, se puede decir de esa manera, permite que haya una intervención que restaure nuestra salud, porque si no, los síntomas continúan. Nuestro cuerpo, hermano, es tan perfecto que usted, hermano, cuando usted se rasguña, no le tiene que decir al cuerpo: recupérate, haz una cicatriz, sánate. El cuerpo mismo se va sanando solo. El cuerpo mismo está diseñado. Cuando yo hablo de quebranto, hermanos, quebranto es ser rompido o broken in many pieces, roto en muchas piezas. Si yo agarro un vaso, hermano, y lo rompo, hermano, en muchas piezas, ya no lo puedo armar de nuevo, está completamente quebrado. Pero nosotros fuimos hechos de una materia, de un material, hermanos, que cuando nos sentimos rotos o quebrados, estamos prestos y listos para ser formados por las manos de Dios. Somos materia lista para ser trabajada por Dios. La materia en la cual nosotros fuimos diseñados o formados está manejable, se puede restaurar y hacer mejor que el estado anterior. Es diferente. Si usted ve, hermano, a su alrededor, una casa que estuvo ahí quizás al lado de usted, si queda vacía por un tiempo, el zacate no deja de crecer, los árboles no dejan de crecer, siguen creciendo. Entonces, así como la naturaleza, el polvo de la tierra se reproduce, así el hombre, hermano, está diseñado para mejorarse, para ser mejor. Que aunque pueda haber un momento de quebranto, un momento de debilidad y de cansancio, también vendrá un momento de restauración, de fortaleza, de mejoramiento, de crecimiento, de sanidad, de plenitud. Así fuimos formados, pero el miedo más grande del hombre es ser quebrantado. Pero aquí el salmista dice: bendito sea Dios que no ha echado de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Y habla en los primeros versículos: nos probaste, nos ensayaste como se afina la plata, probaste la calidad de persona en que nosotros fuimos. Y nos encontraste, y en ese momento trabajaste en nosotros y nos hiciste mejor. Porque luego dice: pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Nos sacaste a más de lo que teníamos anteriormente.
El momento de quebranto no fue el final de nuestra historia, no fue el punto final de una oración, fue el principio de algo más grande que Dios quería hacer en nosotros y a través de nosotros, en nuestros hijos y en nuestras generaciones. Pero bendito sea el momento que Dios nos quebranta, porque si no fuera por ese momento de quebrantamiento, quizás no lo hubiéramos conocido. Yo no sé cuándo usted se encontró con Cristo. Quizás fue un momento de felicidad, todo estaba muy bien, había gloria en su casa. O quizás la mayoría de nosotros nos encontramos en un momento de dificultad, de lágrimas, de lloro, momentos en que sentíamos que no había otra solución, que habíamos buscado en diferentes áreas algo que aplacara el vacío que había en nuestro interior. Había dolor, había aflicción, nos sentíamos como nada, pero un día en ese momento se aparece Cristo. En un momento como ese se presentó el Señor y Salvador de nuestras almas. Y cuando nadie más puso su mirada en nosotros, sí la puso Cristo sobre nosotros y nos sacó del lodo cenagoso en la cual nosotros nos encontrábamos. Qué lindo, hermanos, por ese día que el Cristo nos alcanzó. ¿Alguno todavía se recuerda de ese momento? ¿Todavía se recuerda ese encuentro que tuvo con la gracia salvadora, con el amor incomparable de Dios? Porque de eso se trata, hermanos, recordar y valorar lo que Cristo un día hizo por nosotros, para seguir siempre teniendo un corazón agradecido y lleno de gratitud. Hay victorias que Dios nos está dando y nos dará, pero que nunca olvidemos lo que Cristo hizo por nosotros en ese momento de quebranto y de necesidad. Y en este día quisiera hablar, hermanos, un poco sobre un hombre que se encontró en un momento de quebranto después de haber estado en un momento de victoria y de gloria, y es el llamado Elías. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19. A veces es difícil, hermanos, entrar en un proceso o entrar en una situación que nos quebranta. Pero, hermanos, no nos debe de temorizar, porque si sabemos que estamos en las manos de Dios, sabemos que Dios obrará todas las cosas para bien. Pero hay momentos, hermanos, donde estamos velando en muchas áreas de nuestras vidas, pero en una en particular dejamos las puertas tantito abiertas y el enemigo no se detiene, no se espera para poder introducirse y meter algo tan pequeño como un pensamiento en nuestra mente que nos distrae del propósito y de los planes de Dios. Aquí vemos en primer libro de Reyes, hermano, capítulo 19, un profeta del Señor llamado Elías, que por la palabra de él, por la palabra que Dios le había dado a él, hermanos, no estaba lloviendo sobre Israel, no había lluvia cayendo sobre el pueblo de Dios. Pero llega un momento en que Dios tiene misericordia, llega un momento en que se es convocado el pueblo a escoger a quién servir, si a Dios o a los profetas de Baal o de Acera. Y Dios obra de tal manera que vuelve el corazón del pueblo a él. Y hay una gran victoria, porque después de 3 años de sequía, el pueblo vuelve su corazón a Dios. Y luego ahora se escucha que viene una grande lluvia. Y pensaría Elías: ya cumplí con mi propósito, ya logré mi objetivo, ya hice lo que Dios me llamó a hacer. Es tiempo de nosotros gustar y disfrutar de la victoria de Dios. Pero en los momentos en que usted está en la cima de la montaña, el momento que está en su mayor victoria, hermanos, tiene que tener mucho cuidado, porque es cuando el enemigo, por el descuido de la victoria, puede introducirse con tan solo un pensamiento, con algo tan pequeño, introducirse y no dejarle disfrutar en su plenitud la victoria que Dios le ha dado. Elías, hermano, estaba por un momento disfrutando de la victoria de que Dios había obrado. Él ya había visto la mano de Dios detener el agua. Él ya había visto la mano de Dios proveer para su necesidad en medio de esa sequía. Él había visto la mano de Dios responder a su oración. Él ya había la mano de Dios que mandaba la lluvia sobre el pueblo. Él ya había visto todas estas cosas. Pero en un momento de descuido, o de que una puerta se quedó tantito abierta,
se introdujo un pensamiento, se introdujo una voz que amenazó su vida, que puso todo lo que él creía en cuestión. Un hombre que había visto la mano de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 19, dice que Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a los profetas. Y luego dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añaden, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Cuando este mensaje llega a Elías, hermano, no llega con un ejército, no llega con un sicario, no llega con un asesino, llega con una amenaza. Y esa amenaza fue tan sutil que distrajo a Elías por un momento, lo sacudió. Fueron tan solo unas palabras que sacaron a Elías del plan que Dios tenía con él. Pero no totalmente lo sacó del plan, porque nosotros vemos humanamente que el plan, pero hay un plan mejor que Dios quiere hacer a través del quebranto que sucedería en la vida de Elías. Fíjense, hermanos, Elías en un futuro sería arrebatado en un torbellino de fuego. Pero antes de ser arrebatado en un torbellino de fuego, tenía que ser pasado por una prueba de fuego. Y nosotros, hermanos, antes de ser levantados en gloria, tendremos que pasar por momentos de dificultad y de quebranto, que nos permitirán estar listos para ese momento de nuestro arrebatamiento. ¿Cuántos dicen amén? Ese momento en que Cristo venga en gloria y nosotros nos encontraremos en las nubes con Él. En ese momento, hermanos, Elías le dio lugar a un pensamiento que lo asustó, que lo amenazó y lo hizo huir de donde él fue llamado a influenciar y hacer la diferencia. Pero si hemos aprendido algo, es de que todas las cosas les ayuden a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Aún en él, la huida de Elías, había un propósito de Dios. Aún en el momento de cansancio de Elías, había un propósito de Dios. Pero mientras que él cargaba con ese pensamiento, él no podría ser transformado. Él no podría experimentar el quebranto total para que algo nuevo se formara en él. Se dice una anécdota, hermanos, de que un día un profesor de un colegio estaba viendo a sus estudiantes en el final del semestre bien preocupados, bien nerviosos, bien ansiosos por un examen, los exámenes que les tocaba. Y les dijo, les mostró un vaso de agua. No lo tengo aquí a la mano, pero les mostró un vaso de agua y se los puso delante. Y comenzaron a ellos a fijarse en el vaso de agua y comenzaron a considerar, nos va a preguntar de que cómo vemos este agua, si lo vemos mitad lleno o mitad vacío. Nos va a preguntar algo de esto. Y les dice el maestro a ellos, ¿cuánto creen ustedes que pesa este vaso de agua? ¿Cuánto creen que pesa este vaso de agua? Y se quedaron como que pensando, ¿por qué nos pregunta eso? Pero comenzaron a hacer guesses, comenzaron a dar respuestas de cuánto pesa ese agua. Y unos decían 250 miligramos o gramos, otros decían otra cantidad y otra cantidad y otra cantidad. Y al fin le preguntaron a los estudiantes, ¿cuánto es que pesa ese vaso de agua? Dice, todo depende en quién lo lleva. Si tú tienes ese vaso de agua allí por 10 minutos, no te pesa mucho. Pero tenlo ahí todo el día y tu mano va a comenzar a sentir un peso muy grande. Ten el vaso de agua ahí en tu mano cargando por un mes y tu mano ya no va a poder. Tenlo más tiempo y quién sabe cuánto daño te va a causar. Él le dice muchas cosas, los pensamientos que llegan a nosotros, esa preocupación, ese estrés, te va a dañar a medida de que tanto lo retengas dentro de ti, que tanto lo mantengas dentro de aquí.
Puede ser algo que es ligero porque así como entró, salió. Pero si lo llevas cargando, va causando más y más y más daño. Y les decía esto con el fin de decirles: no se estresen, no se preocupen por este examen o por esta prueba que ustedes van a tener. Las cosas se van a solucionar. Pero a veces así es en nuestro caminar con el Señor. Tan solo una pequeña amenaza que aventó esta mujer Jezabel hacia la vida de Elías, y sentía que su mundo se acababa. Este era un hombre que enfrentó al rey. Este es un hombre que vio cuervos traerle alimento. Este fue un hombre que vio aquella vasija de la viuda de Sarepta multiplicarse la harina y el aceite. Él vio la mano de Dios. Pero un momento, una palabra, un pensamiento, una amenaza entró y comenzó a llevar a cabo las siguientes cosas. Lo atemorizó, porque dice que vio el peligro, huyó y se aisló. Se fue de donde él estaba. Cuando dijo que venía una gran lluvia, dice que él corrió junto con el rey. Pero en este momento él se fue solo y se aisló. Se buscó un lugar donde no estar con nadie más. Se sintió insuficiente, porque dice, echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Bueno, versículo 4: y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseándose morir. ¿Cómo, hermano? Estaba aquí en la cima de la montaña, con una gran victoria, una manifestación poderosa de Dios, y de estar de la cima de la montaña, en un momento dado se fue al más profundo valle. ¿Cómo a veces pasan esas cosas en nuestras vidas? En un momento de descuido, en un momento que no velamos. Mas sin embargo dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aunque ande en ese valle de sombra de muerte, aunque ande ese profundo valle, ahí está también la mano de Dios. Así como puede haber la presencia de temor, así como puede haber presencia de una sombra, así está la presencia del Todopoderoso, del Altísimo, del Rey de Israel, del León de Judá, del Jehová varón de guerra. Pero por un momento, hermanos, Elías no pudo contemplar esto. Llegó a lo que algunas veces en nuestras vidas, y quizás no todos, pero alguna vez en su vida o en mi vida, llegamos a pensar lo mismo que Elías: ya no quiero vivir, ya no quiero seguir. La única salida que le encontramos a nuestra situación es ya no estar aquí. Pero la verdadera solución no es de que ya no estés aquí, es ya no confíes en ti para salir de aquí, sino confiar en Él para guiar el camino que llevas, que saca del lugar donde tú te encuentras. Todo esto sucedió, hermana, por una amenaza de palabras que entró a su mente. Entendió que la presencia de Dios estaba con él, vio que la mano de Dios sobre él, recibió respuesta de Dios. Pero en un momento, hermanos, de descuido, en un momento de victoria, este pensamiento, esta amenaza se infiltró. Y Dios, hermanos, que obra todas las cosas para bien, comenzó a trabajar sobre el quebranto que sentía Elías. No fue hasta que tocó fondo que comenzó el Señor a decir: ahora estás listo para que yo trabaje contigo. Tú no te vas a apoyar en cuervos ahora, no te vas a apoyar en viudas, tú no te vas a apoyar en nadie más que en mí mismo en este momento. Te voy a enseñar un nuevo camino, un plan que yo tengo para ti, mucho mejor. Dice Jeremías 29:11: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el futuro o el fin que os esperáis. Entonces, Él tiene un plan, aunque nosotros los desconocemos.
Él tiene un propósito, aunque nosotros estamos en quebranto. Él tiene algo que quiere hacer en nosotros y a través de nosotros, aunque nosotros en ese momento lo único que vemos o sentimos es nuestro dolor. En ese momento comienza a acercarse la mano de Dios sobre él. Y dice que, versículo 5, cuando él se quedó dormido, dice que llegó el ángel y le tocó, y le dijo: levántate y come. Tan sencillo así. Versículo 6 dice: entonces él miró, he aquí sobre su cabecera una torta cocida, sobre las ascuas una vasija de agua, comió, bebió y volvió a dormirse. Lo primero, hermanos, que encontramos en un quebranto, y por eso debemos dar gracias por esos momentos, porque en esos momentos encontramos el verdadero reposo y el verdadero descanso en la presencia de Dios. Ahí, hermanos, ya no tenemos que esforzar por cargar más, porque ya no tenemos fuerzas para seguir. En ese momento ya no podemos seguir luchando, porque ya no hay fuerzas con que luchar. Ahí solo lo que podemos hacer es descansar en las manos del Señor, es recostarnos en el cuerpo de Cristo, en la persona de Cristo. Es todo. Por eso dice su palabra: venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, y yo os haré descansar. El deseo de Dios es que usted descanse, encuentre reposo, no tan solo en lo físico, porque podemos dormir 10, 12 horas, hermanos, pero eso no significa que estamos descansando. Pero cuando usted descansa en su espíritu, hermano, se ve en su semblante. Hay gozo, hay alegría, hay paz sobre todo. Por eso dice la palabra de Dios que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa es la paz de Dios, y esa gobierne en vuestros corazones. Entonces, cuando esa está gobernando, hermano, uno sabe que uno no está riéndose o con gozo, alegría por no mostrar debilidad. Uno sabe que lo está haciendo porque muestra que Dios está en control, porque Dios es el fiel, porque Dios es verdadero, y lo que Él comenzó, Él terminará. Que Él es fiel y justo para cumplir lo que Él ha prometido sobre la vida de cada uno de nosotros. Encontró descanso, pero también lo alimentó. Esta es una vez más, lo digo siempre, una de las razones por qué yo siempre les digo: tomen nota de lo que se predica. No importa si soy yo o es otra persona, tomen nota. ¿Por qué? Porque siempre Dios va a dar una palabra para alimentar tu fe. Siempre habrá una torta cocida sobre las ascuas, y habrá una vasija de agua que tú comas y bebas. Habrá palabra, pero habrá presencia. Habrán las dos cosas disponibles a ti. Y cuando uno está en ese momento de quebranto, es más sensible a las dos cosas. Y hermano, cuando uno está quebrantado, este lugar lo puede tomar un niño de 5 años, de 7 años, y dar una palabra tan sencilla, y nos quebranta el corazón, nos ministra nuestra necesidad. Porque el quebranto nos hace tan sedientos y tan hambrientos de la palabra y de su presencia. Oye, no, ya queremos que sea el servicio, porque necesitamos ese encuentro con Dios. Necesitamos ese alimento de la palabra de Dios, porque hay un momento de necesidad, hay un momento de quebranto, hay un momento de dolor sobre nosotros, y buscamos la solución. Cuando usted va al doctor, hermanos, y le dicen que tiene que esperar en la sala de espera, ¿a poco no se le hace largo el tiempo cuando usted se siente mal en lo que lo atienden? Siente que están durando mucho. Oye, ya entró otro y ya lo pasaron a él y a mí no. Y uno está preguntándose: ¿y cuándo me van a atender a mí? Hay una desesperación, porque uno quiere ser atendido. Pues qué lindo, hermanos, que usted cuando llega a la presencia de Dios no tiene que esperar en una línea, hermanos, no tiene que tomar un número, hermanos. Dios está listo y preparado para recibirlo tal y como usted está, para no dejarlo igual. Ese es un momento tan especial. Nos volvemos sedientos, nos volvemos hambrientos de su palabra, y en ese momento alimenta nuestra fe a través de una enseñanza, a través de un consejo, a través de una predicación, a través de una reflexión. Él alimenta nuestras almas. Pero después de que hace eso, le sigue versículo 7: levántate y come, porque largo camino te resta. Oye, pues
No nomás, Señor, me vas a dejar descansar, me vas a alimentar. ¿Quieres que camine un poco más? Sí. Es que si tú quieres no tan solo que mi presencia visite tu vida, sino que habite mi presencia dentro de ti, tienes que esforzarte un monte más, un poco más. Porque aquí Elías iría al monte Horeb, al monte de Dios, el monte donde en un momento se le revelaron los 10 mandamientos a Moisés, donde en un momento se manifestó la presencia de Dios y se manifestó al pueblo de Dios, de tal manera que el pueblo dijo: no, que la relación sea entre Moisés y Dios. Señor, tú encárgate, ustedes, Moisés, tú encárgate, porque era tan gloriosa esa presencia. Él quería acercarlo a su presencia y le iba a costar acercarse un poco más. Ya le había dado el descanso y la palabra necesaria, pero él tenía que continuar su camino, tenía que continuar llegándose a la presencia de Dios. Hermanos, en mi caminar con el Señor he visto personas bien necesitadas, hermanos, que vienen a la casa del Señor y Dios en su misericordia y en su gracia responde y se glorifica en esa necesidad. He visto personas levantarse de una silla de ruedas. He visto personas, hermanos, que su matrimonio es restaurado, pero nomás sucede el milagro y ya no llegan de nuevo a la iglesia. Ya no llegan de nuevo. Pero el Señor, en ese momento de quebranto, no quiere algo así. Él quiere que tú te acerques de nuevo y de nuevo a su presencia, porque hay algo que Él quiere revelarte en ese proceso, en ese quebranto. Si no, queda a medias el proceso. Y si usted no pasa la prueba, ¿qué cree que tiene que hacer otra vez? Pasar la prueba, vivir otra prueba, hasta que aprendamos cómo acercarnos a Dios con todo nuestro corazón y poner nuestra confianza en Él completa. Entonces Él lo atrae a su presencia, lleva al monte de Horeb. Entonces de aquí en adelante Él desea que distinga su voz. En tiempos anteriores Él había escuchado la palabra de Dios hablando a su vida, y el acuerdo de lo que Dios le estaba diciendo, Él le dijo a Acab, de acuerdo a cómo Dios le respondió en aquel holocausto, aquel sacrificio. Él vio la mano poderosa de Dios extenderse a través del fuego y que consume aquel holocausto. Vio una manifestación gloriosa. Pero ahora, en este momento de quebranto, no tan solo era para acercarlo a su presencia, sino aprender a distinguir su voz. No hay mejor lugar, hermanos, donde podemos nosotros distinguir la voz de Dios que en los momentos en el silencio y a solas con Dios. No es un aislamiento ahora de la gente porque estamos pasando una necesidad. Ahora es una intimidad con Dios porque estamos pasando una necesidad y necesitamos escuchar su voz. Necesitamos ser alimentados por su dirección, por su palabra, por su presencia. Y aquí dijo: ahora voy a hablar muy diferente. Ahora voy a hablar de una manera que no has escuchado quizás antes. Ahora a través de un susurro, ahora un whisper, va a ser la manera que tú escucharás mi voz. Serás tan sensible a mi voz, porque en este quebranto te estoy atrayendo más cerca. Con cuerdas de amor te estoy acercando a mí. Porque esto que estás desarrollando o vas a desarrollar en este quebranto te va a servir para lo que te voy a ungir a hacer. Elías no sabía en ese momento que él nombraría el próximo rey. Él no sabía que nombraría un sucesor. Él no sabía que aún había muchas cosas que Dios quería hacer a través de él. Pero en este momento de quebranto, en este momento que se acercó la presencia de Dios, se iba a dar cuenta de que la obra de Dios con él aún no se había acabado, que aunque había logrado una victoria, habían muchas más por venir. Así que, hermano, hermana, en este día la obra de Dios no se ha acabado contigo. Lo que Dios ha comenzado quiere continuar. Y quizás es un momento de quebranto, pero también será un momento de revelación de Dios sobre tu vida, para que puedas equiparte para lo que ha de venir para ti y para tu familia. Tienes que pasar ese quebranto, tienes que pasar esa situación, soportar esa prueba. Pero créeme que el que va a estar con sus manos en alto al fin serás tú, tus hijos y tu familia y el ministerio que Dios te ha dado a ti. Porque eso es, hermanos.
Por eso les decía, bendito el día en que me quebrantaste, porque en ese día me transformaste, en ese día me cambiaste, en ese día escuché tu voz de nuevo.